están? Un verdadero placer encontrarnos nuevamente en No Nos Callarán. Les doy la bienvenida a un programa más y hoy tenemos un espacio especial porque tenemos la presencia de un joven cubano influencer que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, pero que sobre todo impulsó en el 2021 el hashtag SOS Cuba, haciendo que fuese viral junto a otros usuarios en Twitter. Participó activamente en las protestas del 11 de julio, sufrió la represión en esos días, también sufrió la repercusión que significa manifestarse en Cuba siendo estudiante universitario. Yo no voy a demorar más la presentación porque la entrevista es un poco larga y quisiera compartirla con ustedes porque realmente en estos espacios de redes sociales los jóvenes tienen mucho que decir. Los dejo con la entrevista y ya volvemos. Bueno, hermano, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Bienvenido a No Nos Callarán. Es un proyecto de podcast que básicamente lo que estamos buscando es dialogar, conversar entre jóvenes cubanos sobre redes sociales, sobre libertad de expresión. Y qué mejor que hacerlo con los protagonistas, que son ustedes, los jóvenes que han logrado un nivel de influencia en las redes. Te voy a presentar con cifras. Cristian González, conocido como San Memero. Estuve revisando tu perfil de Instagram. Tienes casi 70.000 seguidores. En Twitter sobrepasas los 100.000. Facebook, revisé, tienes varias páginas de Facebook, o hay algunas que tienen tu nombre. Encontré una que tiene más de 21.000 seguidores. Es decir, que tienes una influencia y una presencia en las redes sociales que más se utilizan en Cuba, bastante considerable. Y esto en Cuba no es menos, porque un país que llegó la expansión de los datos móviles en el 2018, que un joven haya podido tener este alcance en redes, es considerable. ¿Cómo llegaste a las redes, Cristian, y cómo pudiste más o menos tener estos números? Porque en una sociedad como Cuba esto es llamativo. A ver, Martín, primero agradecerte por esto de mi invitación. Como siempre, agradecido contigo. Nada, yo empiezo en las redes como todo el mundo, ¿no? En Cuba en el 2015, 16, la internet por wifi, que la gente iba a los parques a conectarse. Y en ese tiempo había una aplicación que se llamaba Lint, que era la intolerancia, no la toleramos. Y había un grupo de Facebook con más de 30.000 usuarios en aquel momento que eran toda la comunidad de creadores cubanos. En ese momento lo que se hacía era como que compartir memes que ya estaban creados, pero no habían llegado todavía los memes cubanos. Ya en esa etapa yo empiezo a entrar en ese mundo, empiezo a decir, hey, ¿por qué yo no me hago contenido? ¿Por qué yo no hago también? Y empecé a hacer mis aportes a la página y como yo, otros creadores cubanos que empezaron a hacer memes cubanos, o sea, memes que eran sobre lo que pasaba en Cuba, cosa que hasta ese momento no había pasado. Sátira política, básicamente. Sí, pero no. O sea, en ese momento eran memes sobre cualquier cosa, sobre sociedad, sobre, no sé, era la primera vez que se usaba en un meme la palabra hacer, cosas así, ¿entiendes? Eran memes de nosotros, que al principio era algo social, pero como en Cuba todo es política, Claro. terminas cayendo ahí. De hecho, yo creo que los primeros memes que se pueden decir que ya eran de crítica política eran los memes de Texas, esa compañía que en aquel momento eh, el Internet era casi inaccesible. Estamos hablando de un momento en el que conectarse por Internet en un parque te costaba 2 CUC, 3 CUC, una hora. O sea, era un momento bastante fuerte de lo que se pagaba por Internet en Cuba. Y ahí empieza la crítica a cosas que eran de la dictadura. Si yo recuerdo que más o menos fue en el año 2020. Yo empecé a utilizar Twitter en el 2020. Fue plena pandemia. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo que hubo una migración de otras plataformas a Twitter, 2019, 2020 por ahí, y comenzó a aparecer nuevas cuentas en Twitter, cuentas de contenido de humor. Es como tú dices, no eran propiamente políticas, porque estamos hablando del año 2020, no, 2019, 2020. A esa fecha todavía no había un 11 de julio, la gente estaba para otra cosa, vamos a decirlo claramente, y comenzaron a aparecer cuentas de contenido de humor. Y obviamente el humor, sí, de la política es el humor, porque es lógico, y ha sido así a lo largo de toda la historia, y la historia de Cuba no es diferente, ¿no? Tiene exponentes Ujú. de humor, de crítica social y demás. Pero bueno, hubo una migración. Yo creo que tu cuenta de Twitter comenzó a crecer a partir de esa migración, o más o menos, ¿qué año comenzaste a notar el aumento de seguidores? El crecimiento en Twitter siempre fue de poco a poco, o sea, no hubo una cuenta en Twitter Cuba de las que empezamos nosotros que de un momento a otro tuviera un boom de seguidores, o sea, todo ha sido algo
paso a paso, porque como bien tú decías, era una comunidad que estaba totalmente desierta. O sea, cuando nosotros entramos a Twitter es por el tema de que Facebook empieza con unas políticas agresivas de censura a contenidos X, no podías usar tal palabra, no podías decir tal, usar tal imagen. Y ahí empieza como que, hey, tenemos Twitter, que puedes decir lo que quieras, puedes usar las palabras que quieras. Y el cubano por sí es muy mal hablado. Y entonces era como la red social que me dejaba decir lo que yo quisiera. Cuando yo entré, me acuerdo que una cuenta grande, que no fuese una cuenta de un famoso o de un político, era una cuenta que tenía 3.000 seguidores. O sea, en ese momento, cuando yo entré a Twitter, una cuenta inmensa tenía 3.000 seguidores. No pasaba de eso. Y fue una comunidad que fue creciendo poco a poco. Yo, sí, yo recuerdo, y además no solamente hacía humor, porque recuerdo que se comenzaron a hacer campañas de solidaridad para una cuestión u otra, o había un desaparecido y ya enseguida se tuiteaba, o había una familia que necesitaba ayuda, y en fin, que el crecimiento en las redes también vino aparejado con esto que es un poco de ayuda comunitaria, vamos a decirlo así. Pero yo creo que hubo un antes y un después del SOS Cuba. Recuerdo como si fuese ahora, estábamos en la peor etapa de la pandemia. Los muertos se contaban, bueno, los que se podían contar. La situación sanitaria se salía de control y apareció el hashtag SOS Cuba. Yo creo que a partir de ahí fue un punto de ruptura para la vida de todos nosotros, especialmente para ustedes que están dentro del país, porque hubo un movimiento masivo de momento el hashtag se viralizó, se posicionó, personas fuera del país comenzaron a utilizarlo, artistas, políticos, periodistas internacionales, y cuando vimos a ver habíamos formado un movimiento que escapaba incluso de nuestras manos. Yo no sé si tú, ¿cómo recuerdas toda esa etapa? Porque tú estuviste también entre los promotores de eso. A ver, el problema con el SOS Cuba es que no se puede hablar desde el SOS Cuba como desde que empezó en adelante, porque no se entendería. Para poder llegar al tema de SOS Cuba hay que pasar por muchos contextos de una comunidad que se estaba creando, que estaba naciendo, que al principio eran varias cuentas creando contenido de forma individual, quizás en comunidades, pero ya en un momento, en ese julio del 2021, ¿no? 21, Estamos sí. hablando. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un tiempo en que estábamos en pandemia, todo el mundo estábamos en nuestras casas, o sea, básicamente todo el tiempo que teníamos lo empleábamos en conocer personas en redes sociales. Todo Y el ya tiempo era como digital. nuestro patio de juego. Twitter era nuestro, era Claro. nuestra comunidad, todo el mundo se conocía, todo el mundo ya incluso había tenido ligues, o sea, había una comunidad ahí creada dentro de ese Twitter. Y de repente empieza el tema de los casos en Matanzas. Recuerdo que en Matanzas empieza como de repente un crecimiento de casos exagerado y el gobierno decía, o sea, la dictadura decía, perdón, que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo, que se habían muerto 2 personas en una semana, cosas ridículas porque tú veías en Twitter las denuncias de la gente de, hey, se murió mi abuelo, hey, se murió mi tío, gente que tú conocías, o sea, no era un Pidiendo desconocido que te medicina, decía algo. pidiendo medicina Exacto. todavía. Y ahí me cuento que empezamos a decir, hey, o sea, desde ese punto estamos recordando de que era una época en la que nadie se metía en política. O sea, todos estábamos habitando porque sabemos las consecuencias reales que tienes en Cuba, sabemos los problemas que te buscas y todo el mundo estaba como, ok, no estoy de acuerdo, pero no me meto en eso porque evito problemas, ¿entiendes? Y en ese momento fue como que, mira, sin meternos en problemas, sin hablar mucho de política, vamos a reunir donaciones, vamos a reunir medicamentos y vamos a enviarlos para Matanza. Varias personas, entre ellos, por ejemplo, Frank en Máquina, aprovecho que está fuera para poder hablar de Sí, él, es uno de los que motiva a hacer esto, es uno de los que organiza todo lo de enviar. En ese momento, te repito, uno desde su mente, se puede decir un poco infantil, claro. no pensó que fuera a ser un problema político, porque te digo de nuevo, medicamentos en vez de matanza, no había un trasfondo, no había nada. Y ese movimiento, o sea, esa unión que tenemos es atacada por la dictadura en cierta forma con que nos imposibilita dar los medicamentos bien, empieza como que a acercarse a la seguridad de Estado, a nuestra comunidad, y eso crea como que me acuerdo que Frank pone algo como de no, lo hicimos, pero ya no vamos a hacerlo más, como una, o sea, como explicando, sin poder decir, haciendo cierta, hey, Claro. tuvimos problemas por esto, ¿entiendes? Y ya después siguen los casos aumentando, ya estábamos moviéndonos, ya empezamos a tener problemas por eso, y de un momento a otro sale el SOS Matanzas, que era lo que estábamos pidiendo en ese momento, era tan sencillo como abran el aeropuerto
dejen entrar suministro, dejen entrar medicamentos sin ninguna restricción, porque se está muriendo gente. O sea, literalmente era lo único que estábamos pidiendo. De repente, los casos empiezan a aumentar en todo el país. O sea, ya no era nada más matanzas, era todo el país. Y ahí hacemos el SOS Cuba y torna un camino político, porque ya la dictadura no nos estaba haciendo caso. Te repito, éramos muchos jóvenes que por las condiciones que teníamos ya habíamos tenido una conciencia política porque llevábamos un año en Twitter y Twitter te permite conocer un poco más de política. Cuando yo entré a Twitter yo no sabía ni qué era la izquierda ni qué era la derecha, porque en Cuba lo mantienen siempre en un limbo político en el que es capitalismo, comunismo, no existe más nada, no sabes qué es nada. Y ya yo tenía esa preparación política de un año y pico en Twitter, y como yo, muchos más. Empezamos con el SOS Cuba y ya empieza ya a tornarse todo más agresivo. Ya era como, hey, tienes que hacernos caso, tienes que hacer algo, tienes que dar la cara. Y en ese momento recuerdo que estaba el tema de que mucha gente pedían con el SOS Cuba intervención en Cuba. También. Y habíamos personas como yo en ese momento, también un poco ajeno, que decían, no, hey, no me cambies esto porque Sí. estoy moviendo a una comunidad muy grande de muchas personas que tienen trabajos, que pueden buscarse problemas. No me lo Estudiando. unas con esto, no me lo unas con esto porque sabemos que en Cuba te cogen esto y te van a decir, estás haciendo terrorismo, estás haciendo atentados, estás promoviendo muerte y te vamos a meter preso 40 años, sabemos en lo que estamos. Y yo era como, no, no me unan las cosas. No. Esto es en contra del gobierno, esto es un hazme caso, esto es un haz algo. Y en ese momento me acuerdo que se une Agustín Antonetti a la lucha. O sea, de repente un argentino que nadie conocía llega con muchísimos seguidores, con muchísima interacción y llega a apoyar. Recuerdo que entre nosotros los creadores había gente que tenía miedo como de quién es este hombre, por qué nos está ayudando, no confíen en él, nadie sabe de dónde viene. Y ya a alguien se le ocurre, vamos, ¿por qué no les comentamos a los artistas, influencers y personas con mucho alcance mediático en las redes sociales? Hey, mira para Cuba, hey, pon un Claro. SOS Cuba, hey, comparte, hey, dale visibilidad a esto. Recuerdo que, si mal no me equivoco, Samantha Pineira hace un post en Instagram explicando, no, te miento, como que sale Mia Khalifa diciendo que Protagonista. Cuba, pero el problema es cómo empezó. Ella sale como que enajenada con la campaña mediática que hay al respecto. Como que no, mira cómo está Cuba por culpa del embargo, por culpa del bloqueo. Y sale Samantha Spinelli le dice, no, no, mira esto bien, y le hace como unos posts explicándole qué estaba pasando. Y Mia Khalifa comparte estos posts y ahí empieza como que a meterse en el tema, ya los videos de Mia Khalifa, el SOS Cuba, los videos de diciéndolo de Díaz Canel, todos esos videos se viralizan y todo el mundo empieza como a pedirle a su artista que comparta esto. Entonces muchos artistas conocidos empiezan a unirse. Recuerdo que se une incluso Residente, eh, personas que eran de izquierda, de derecha, que no importaba sencillamente, hey, está pasando en Cuba, miren para Cuba, mis seguidores de Cuba me están llamando. Recuerdo así por encima, me acuerdo que Daddy Yankee, creadores que uno desde niño los veía y es como, me están apoyando. Me acuerdo incluso que Dallas Review hizo también un video en ese momento de todo lo que está pasando en Cuba. Entonces era como mucha atención mediática. Y se convirtió en un momento en el que los artistas que no compartieron información al respecto del SOS Cuba y lo que estaba pasando en Cuba eran más vistos. Ya hay un momento ya en que a nivel internacional había que hablar del SOS Cuba, Yo de qué sé, estaba pasando en Cuba. se convirtió en un fenómeno mundial. Yo recuerdo de la brutal zasca que le dio Residente a la cuenta de la presidencia de Cuba, porque recuerdo que Residente sacó un tuit y la presidencia de Cuba le escribió como que estaba mal informado y ellos replicaron, me contestan a mí y no le contestan al pueblo cubano que está tuiteando SOS Ujú. Cuba desde hace días. Yo creo que la visibilidad que alcanzó el SOS Cuba, que tenía todo el mundo mirando hacia lo que estaba pasando dentro de la isla, fue lo que propició que un domingo en la mañana se explotara una protesta en San Antonio de los Baños y cuando menos te lo esperaba estaba todo el país en la calle. Yo creo que ustedes que están dentro de Cuba también los tomó de sorpresa ese día. Te voy a decir algo. Realmente las manifestaciones del 11 de julio no hubiesen ocurrido si no hubiese ocurrido antes un SOS Cuba y una tensión mediática en la isla. ¿Por qué? Sí, a mi punto de vista, ¿no? Sí, no, Siempre totalmente. Cuba a nivel internacional
es como, hay algo ahí que está mal, pero no me interesa. O sea, realmente a los ojos del mundo, a nadie le interesa qué pasa en Cuba. Es como, ok, es un ejemplo cuando se habla de comunismo versus capitalismo, te dicen, Cuba es un mal ejemplo. Ya, es para lo único que se utiliza Cuba, no se usa para más nada. Y en ese momento se logró tanta atención mediática, se logró estar en la mira del mundo entero, el mundo entero estaba mirando qué está pasando en Cuba. El régimen no se esperaba eso, no se esperaba que la juventud se organizara de esa forma, se unieran personas que pensaban distinto, que se odiaban a muerte, incluso habían amistades mías, que por eso son mis hermanos, que en ese momento, por X o Y razón, no nos hablábamos y nos unimos como gays, ¿sabes? No nos hablamos, pero hay que Claro. unirse, hay que estar unidos. Y yo me acuerdo que yo le decía, o sea, le dije a muchas personas cercanas a mí, ya a lo que la fecha del 8 9 10 de julio, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que va a ocurrir una manifestación. Yo siento que está el ambiente, la calle estaba tensa. Muy tenso. Recuerdo mucho la energía de que tú ibas por la calle y sentías que en cualquier momento podía pasar algo. Hemos tenido recientemente ya hechos políticos, se puede decir, de disidencia, pero poquitos, o sea, eran como buchitos. Pocos focos. Y, ajá, se estaba esperando que pasara algo fuerte. Y yo me acuerdo que muchas amistades mías le dije, mira, ¿sabes qué? El 11 de julio, el día que pase algo, yo voy a salir. Yo tengo decidido salir, yo tengo decidido ya hacerlo. Ya era algo que yo había meditado con anterioridad y era algo que yo sabía que con qué momento podía pasar. Realmente de sorpresa no nos tomó. ¿Qué pasa? Siempre existió el mito de que incluso nuestros padres, nuestros familiares lo decían siempre, no, el día que la gente se tira para la calle, esto se cae. O sea, siempre estuvo ese mito. Como nunca había ocurrido, como en 60 y tantos años, lo máximo que hemos tenido, yo he sido un maleconazo, Ujú. no había ocurrido algo tan fuerte como que la gente siempre decía, "Ah, el día que pasa esto se cae". Y era como también la vibra de si salimos todos, se va a caer, ¿entiendes? Y fue masivo porque recuerdo que comenzó en San Antonio de los Baños. Yo lo que veía lo iba soltando, ¿no? Hasta que ustedes tuvieran acceso a internet, porque después lo cortaron un poco más adelante. Pero recuerdo como si fuese ahora un video, yo estaba en Bolivia en ese entonces, de Ariel. Yo uso mi nasobuco. Nadie sabía si la manifestación había llegado a La Habana y cuando yo veo en televisión lo poco que pudo tuitear Ariel ya estaba, ya era viral en todas las televisoras del mundo, en Bolivia, la televisión boliviana también lo sacó, y todo el mundo decía, pero ¿qué va a pasar? O sea, se van a atrever a reprimir a esta cantidad de gente. Yo creo que saliste tú también a la calle ese día, según he podido leer. Sí, a ver, mira, te voy a contar desde mi percepción cómo fue el tema del 11 de julio. El 11 de julio yo me despierto temprano. Recuerdo incluso que tenía como que en ese tiempo yo hacía colaboraciones con negocios, y tenía mi calendario de lo que tenía que hacer. Y me despierto ya como que los videos que tenía que grabar y tal. Y veo, entro a Twitter y veo lo de San Antonio. O sea, veo como que en ese momento no habían videos, no habían imágenes, lo que había era, hey, se tiraron San Antonio, ¿sabes? Como siempre empieza todo como que pasó algo, mira a ver Sí. qué pasó". Y yo me acuerdo que pongo un tweet que decía como que se les acaba de calentar San Antonio. Te recuerdo, en ese momento aún existía, ya estábamos ya con el tema de SOS Cuba un poco más sueltos, ya era un poco ya que pasa lo que tenía que pasar porque era un tema de vida o muerte, pero ya en ese momento era como ya ahí se encaró la gente. Fue el momento en que todo el mundo se quitó la máscara del me quedo callado o del no me meto en política y era como que, hey, ¿sabes qué? Yo quiero que te caiga la dictadura, yo quiero que esto se caiga. Y en ese punto, yo recuerdo que llego a la casa, me entero y digo, ¿sabes qué? Voy a salir. Salí con unas amistades mías, preparamos las cosas. ¿Sabes? Siempre en la casa es como de Claro. madre llorando, no salgas, no sé qué. Pero bueno, yo cogí mis cosas y salí. Recuerdo que cogí el P2 porque supuestamente la manifestación yo entendí que era por el Vedado. Era por ahí, por esa zona. Y yo cojo el P2 y me bajo en 23G. ¿Qué pasa? Cuando estábamos pasando, no sé bien qué cosa es, ¿sabes? Antes de pasar por la parte del Calixto, hay un Ajá. edificio militar, no recuerdo bien de qué es, Creo que es una unidad que hay por ahí, pero no recuerdo bien ahora. creo que es algo de Minfar o algo Sí. así, ya después pasas a la Plaza de Revolución por ahí, y estaba ese edificio lleno de militares que estaban saliendo con palos en las manos. O sea, lo vimos desde la guagua, vimos eso, y fue como que, hey, cuidado que esto se puede poner feo, ¿entiendes? Ya hemos ya preparado Claro. para tener cuidado. Nos bajamos en 23G y todo el mundo. O sea, era como que en ese momento no había tanta gente, pero había como que buchitos.
grupitos, iban llegando y se iban como que uniendo, iban como que buscando dónde estaba, iban, tú lo veías con el teléfono, lo veías eufórico, pero siempre estaba miedo de no sabes quién es quién, no mires a los lados, no saludes, no nada. Y en ese punto, como que era como que todo el mundo iba para un lugar, pero no sabías para dónde iba. O sea, tú Claro, seguías a la gente, a ver, y me acuerdo que pasamos por todo Malecón y llegábamos caminando hasta el Capitolio. mucha ¿Sabes? gente Ahí fue masiva. caminando, pero es lo que te decía, en ese punto eran buchitos y poco a poco Ajá. se iban uniendo, se iban uniendo, se iban uniendo, hasta que ya estaba la calle repleta de gente. Wow. Pero, o sea, nadie, en ese punto todavía nadie gritaba, todo el mundo estaba como que Expectante a ver. manifestación, no participando, pero no voy a ser yo quien empiece, ¿entiendes? Recuerdo que la policía estaba, o sea, como que las calles llenas de gente y a los lados, todavía en ese momento ya Karen no había salido en televisión. Estaban a las calles como que mirando, ellos miraban, no se metían contigo, no decían nada, estaban como que aún esperando la orden No, de lo que pasó después. Llegando en el camino, yo conozco a un masón, yo pertenecía a la Asociación de Jóvenes Esperanza y Fraternidad, que son los juveniles de la masonería en Cuba, y me identifico con un masón, y era como que, ¿cómo estás? Sí, yo voy para la manifestación, voy para allá, y lo perdemos de vista. Cuando llegamos al Capitolio, él estaba en el centro de la manifestación, gritando, ya en ese punto ya la gente ya estaba gritando, ya estaba un poco más eufórica, ya estaban dando golpes también, uf, ya estaban ya apresando gente. Recuerdo, incluso hay una foto de un camarógrafo que está con la cámara así, quitándosela y tiene la cara llena de sangre. sí, muy viral esa foto. Esa imagen, yo a ese hombre lo vi, o sea, yo vi a ese hombre con la cara, y eso fue muy fuerte porque fue de repente como que todo venía pacífico y de repente se formó algo desagradable. En ese momento me llaman por teléfono y me dicen, mira, un familiar, mira, se acaba de salir por televisión nacional Díaz Canel diciendo que la orden de bombar estaba dada, que en la calle la gente acaba de empezar una guerra civil, ten cuidado. Y yo como que, ok. Y en ese momento veo a ese masón en el medio del grupo porque estaba un grupo circular, ¿no? Lleno de gente y detenían a uno y la gente se abría, o sea, se expandía y era Ah, como que eso le suena la mano en el medio. Y él estaba en el medio gritando, libertad, patria y vida. eh, y recuerdo que él, como que nosotros nos acercamos a decirle, mira, sal de aquí, o sea, estás en el foco, vamos a meternos donde hay más gente. Y en ese momento detienen al hombre y tienen a unos que andaban medio. Yo intento como que, ¿qué está pasando? No, él es un delincuente, no sé qué, no sé qué más. Me sacan de ahí, yo aún no sé, te lo juro, yo recuerdo dos mujeres grandes que me levantaron en peso y me sacaron de ahí y me dijeron, vete. Vino un muchacho, recuerdo, como que muy bien vestido, como elegante, como con camisa, creo que tenía una credencial, no sé de qué, vestido incluso peinado con gel, o sea, súper arreglado, y me dice, vete, que te van a detener. Y yo le digo, mira, es que mi hermano de crianza se lo acaban, me dijo, ya se lo llevaron ya, busca dónde está, localízalo, pero vete de aquí porque ya te dieron la cara. claro. Salimos detrás de la patrulla y empezamos a recorrer las unidades. En ese momento me entero también de que estaba detenido Ariel Falcón, estaba detenido y empezamos a movernos por todas las unidades a ver si encontraba a la amistad mía y a Ariel Falcón. Estábamos buscando a esa persona a ver dónde estaban. Muchas personas hacían lo Ariel, mismo. Había mucha gente moviéndose entre unidades buscando familiares. exacto. Yo recuerdo, o sea, nos vamos para una unidad que si te digo el nombre es que yo no me sé bien los nombres. Sé que creo que es la cuarta. Y estábamos esperando todos porque, o sea, después de haber ido a 5 unidades, a Zapata, a una que está por el Morro, nos decían, no, aquí no ha traído nadie de los manifestantes. Aquí no ha traído nadie y de verdad no había gente fuera. Y cuando vemos ahí nos dicen, no, sí, aquí están trayendo los manifestantes. Recuerdo que de ahí sale Yomil, sale Yomil de carro, salió, pitó, siguió. Y en ese punto estaban muchas personas afuera, demasiadas personas afuera, esperando noticias de su familiar. Noticias. En ese punto me llama, te miento, me conozco, o sea, veo en persona a Adrián Pose, que es un cristiano relevante en las redes, y él me reconoce y a pesar de no tener las mismas creencias religiosas, él me dice, hey, estoy aquí, te puedo ayudar, vamos a ayudar, y se mantuvo al lado mío, de hecho, durmió en mi casa ese día. O sea, después estuvo ahí todo el tiempo y se lo agradezco con la vida. Y cuando estábamos ahí, me llama Ariel por teléfono, hey, me dieron un teléfono para llamar, no conozco a nadie,
mi familia no está aquí, te llamo a ti. Eh, Pon en las redes que estoy bien, pero que estoy detenido en tal unidad, y aquí está tu hermano conmigo. O sea, Ah, el que andaba conmigo lo habían detenido junto con Ariel. qué tranquilidad para ti, ¿no? Sí y no, porque era en otra unidad, o sea, no era donde estaba yo esperando. A esa hora ya vamos para la otra unidad, vamos a buscar a Ariel a ver qué nos dice, no sé qué. Y estando fuera, lo mismo, mucha gente esperando las noticias de sus familiares. Y recuerdo, esta fue la imagen más que tengo más incrustada en mi cerebro, y es cuando llegan dos camiones, ¿sabes? De los que traen prevención y la Sí. gente del servicio. Llegan dos camiones inmensos y de repente un oficial grita, firme, y mucha gente que estaban ahí caminando por la calle normal se paran en firme. Eran de la seguridad. Y le dicen, paso doble corto, mar, y ellos van marchando hasta, o sea, corriendo hasta los camiones y se montan en los camiones. Eran muchachos de entre 18 y 22 años, no pasaban de esa edad, vestidos de civil, pelados bajitos, pero estaban dentro de la manifestación. Eran del servicio militar, porque esa descripción cabe perfectamente con jóvenes del servicio militar o cadetes iniciantes, ¿no? Eso yo realmente te digo, a mi criterio eran muchachos más bien de las escuelas militares. O sea, Ajá. a mi criterio, realmente, porque ¿qué pasa? Un muchacho del servicio militar no llegaría a ese punto de vestirse de civil, o sea, mi punto de vista, ¿no? Yo que Ah, también pasé servicio, no claro. llegaría a ese nivel de obediencia, ¿entiendes? Quizás te montas en un bus y gritas algunas cosas, ¿entiendes? Pero no llegas a ese nivel que ya llevaban esa gente. Y era como que, hey, esta gente son militares que sí están estudiando la carrera, que sí creen al menos en esto y sí lo están apoyando, ¿entiendes? A su Claro. forma. Y, Y esas, exacto, esas personas se montan en los camiones y los camiones se van. Y recuerdo que todo el mundo que estaba afuera esperando a sus familiares era como que, wow, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es, acaba de ocurrir? y además es una estrategia que han utilizado otras veces, porque a las damas de blanco se lo hacían. Infiltraban mujeres entre ellas, creaban violencia y al final, ante la opinión pública, las violentas eran las damas de blanco y no era así, eran militares vestidas de civil infiltradas en los grupos. Y yo estoy casi convencido que parte de la supuesta violencia que dicen ellos que hubo el 11 de julio también fue por parte de estos grupos, estos militares vestidos de civil que andaban por las calles, ¿no? Matiel, disculpa que te interrumpa, pero, o sea, tengo ahora me dijiste lo de la Dama Blanco, me vino a la mente una historia de niño. O sea, yo estudié en la secundaria básica Félix Varela, que está en 10 de octubre el auto, y es muy cerca de la sede de las Damas de Blanco. Y recuerdo un día de Reyes Magos que ellas fueron y tiraron regalos para dentro de la secundaria. Y recuerdo que eran tenis de marca, eran juguetes, eran cosas así. Y se formó de repente estamos en los años 2012, 2011. Se formó una revuelta, le fueron para arriba a esas mujeres y les cayeron a golpes y como que intentaron quitarnos a todos los muchachos que habíamos agarrado algo. Todo el mundo lo había escondido, todo el mundo estaba como que no, yo no cogí nada, pero ahí hubo gente que cogió tenis, que cogió. Y lo más curioso es que esas cosas que sí lograron decomisar a la gente que los habían cogido, se lo quedaron con ellos, o sea, los profesores y esa gente se quedaron con todas esas cosas, o sea, así de absurdo. Es No, es un, no, tremendo. no, De no hecho, tiene nada que ver con la historia, pero me recordó y quise agregarlo. sí, sí. De hecho, yo creo que una de las cosas fundamentales que pasó el 11 de julio es que se haya roto la narrativa, porque la represión en Cuba la vivían hasta ese momento los disidentes, opositores, artistas que eran disidentes también, pero el grueso de la población no se atrevía ni nunca se atrevió a enfrentarse a la represión. Y supo ese día lo que eran militares dando palo en las calles de Cuba, ¿no? Yo creo que de eso lo principal que se saca es una lección que el régimen cubano ha mentido y miente sobre la oposición cubana, tachándolos de todo tipo de cosas, desde delincuentes, mercenarios, y realmente los que ponen la violencia son ellos. Eh, Cristian, después de esto, yo creo que también hubo un antes y un después, no solamente para ti, sino para todos Ujú. los muchachos medianamente visibles en las redes sociales que participaron el 11 de julio, porque recuerdo muy bien la persecución contra Dina, que fue transmitida en vivo por la televisión española. Has hecho historias de lo que aconteció contigo en la universidad después del 11 de julio, o sea, todo ese año hasta que pudiste salir del país. Vale, te voy a decir aquí varios puntos que vale la pena arrancar. Recuerdo que tuvimos detenido a Ariel Falcón, Yusuf Nasobuco.
Tuvimos detenida a Dinestar, que fue detenida en plena entrevista con Risto Mejide. Eso fue, vamos a decir, que un mal que se agradece. O sea, ¿cómo claro, explicarte? Como que el mundo entero vio y gran parte de España, un país que está muy inclinado a la izquierda, vio cómo se hacía una detención a un influencer por en vivo. sencillamente darle visibilidad a una causa. O sea, eso fue algo brutal, algo que le dio una chispa también a ese momento, a eso que estaba ocurriendo en Cuba. Y recuerdo que el tema de Ariel creo que estuvo detenido 6 días. También fue muy negro eso de todo lo que pasó a Ariel, todo lo que le ocurrió adentro. Recuerdo que incluso la gente, que él me decía también que le da gracia, porque mucha gente lo reconocía adentro y era como que, hey, yo no soy Hugo, pero los que lo habían detenido no sabían que él era influencer, que tenía una cuenta en Twitter, no sabían nada. Y es como que, cállate la boca, no digas No se nada, que entera. esta gente me detuvieron porque no sabían quién era y ya después de eso es que hacemos ruido en las redes, que también se demostró eso, se demostró que con presión mediática sí se logran cosas, sí se les presiona a hacer cosas. Tuvimos la liberación de Ariel, Dina que estuvo un momento fuera, pero también tuvo, que era lo que tú me comentabas, tuvo algo importante el tema 11 de julio en cuanto a nivel nacional, porque pasaron de ser personas que tú no conocías, que tú habías visto en redes, si acaso, muchas personas que vienen, o sea, mucha de la disidencia en ese momento visible, era una disidencia que viene de barrios, se puede decir, malos, Ujú. y por tanto no es el típico, la persona que se expresa de la mejor forma, ¿entiendes? Ah, sí, sí, Y se le totalmente. decía en televisión nacional, hey, estos son delincuentes, y mucha gente se creía eso, o sea, gente que incluso estaba en contra de la dictadura, se creía, irónicamente, lo que le decía la dictadura de esa disidencia. Pero de repente, ¿qué pasa? Te meten preso a un amigo, te meten preso a un familiar, te meten preso al novio de tu hermana, ¿entiendes? Se meten preso a gente que tú conoces, que tú sabes que no son delincuentes, que tú sabes cómo es. Incluso recuerdo que en aquel momento empezaron como que unas campañas que, ¿sabes? Que ellos crean muy ficticias, porque te das cuenta en el momento de que es algo que no nace en una persona, que era como de, hey, vamos a respetar la creencia política de cada cual y a no dividir a la familia por esto. Y yo le decía a esa gente, ¿cómo tú le vas a decir a un hermano que tiene preso a su hermano que tú defiendes a la dictadura y que él tiene que ser amigo tuyo, aunque tú ya No en es ese cuando momento es. hubo un punto de inflexión, o sea, hubo un punto de, no, 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 si apoyas a la dictadura, si apoyas a esta gente, yo a ti no te hablo. Y mucha gente tomó esa actitud. Gente que no se metía en política, gente que aún no se mete en política, pero que tú defiendes abiertamente el régimen, yo ya no te hablo. Y ahí creo lo que ellos estuvieron tanto tiempo intentando, que era como la más escoria, los gusanos, los más vistos. No, ahora ellos son esa gente. Ahora ellos son los más vistos, ellos son los que fulano es chivatón, ya fulano ya no es amigo mío, ya fulano apoya la dictadura, ya fulano no tiene nada que ver conmigo. Ellos se Quedaron convirtieron desenmascarados totalmente ante en los eso. jóvenes del país. Exacto. Y bueno, está más que demostrado porque perdieron el apoyo de un sector de la población, que es el sector más joven, que lamentablemente también ha tenido que salir del país. Tú tuviste que salir del país, fuiste uno de los que salió en este éxodo último, que casi 400.000 personas se fueron. Yo sé lo que significa estar fuera de tu país, sé lo que significa además la persecución política y cómo te sientes en estos momentos, porque es muy duro estar lejos de tu gente, ¿no? Sí, a ver, yo te voy a decir algo que vale la pena recalcar. Mucha gente tuvo problemas en Cuba por ir abiertamente en contra de la dictadura, por abrirse, por decirle, hey, tú eres un dictador, eh, ¿entiendes? Por apoyar, o sea, por directamente ir enfrente, ir frontal contra la dictadura. Nosotros los creadores tuvimos un problema que es que nos cayeron encima sencillamente por tener un alcance mediático y no estar de parte de ellos. Por ser algo que ellos no pueden controlar, porque realmente un creador de contenido promedio no es alguien que se pase las 24 horas hablando de política, Claro que ni es no. alguien que se pase todo el tiempo con hashtag o porque no es un disidente político o una Un persona que activista, un activista, exacto, no es alguien que su única función en las redes sociales es hacer eso, no, mi función es crear contenido, lo que sí, eh, yo apoyo que estés en contra del tema, yo apoyo que la gente tenga sus derechos, yo apoyo la libertad de expresión, yo digo bajo la dictadura, ¿entiendes? Pero no es mi contenido, o sea, yo no claro. hago esto.
Y en ese punto, estando en Cuba, era mucho inferior. Era como que, ok, yo apoyé el 11 de julio, apoyé el SOS, y era como que esperaba el momento de que pasara algo fuerte para yo apoyar. Evitaba guardar, ¿cómo se dice? Usar balas y quemarme en un tiempo que no hacía falta, ¿entiendes? Pero entonces sucede algo. Ya ellos, después del 11 de julio, se dan cuenta de, hey, este fenómeno nuevo de influencia, de zona mediática, me puede salir mal. Porque aunque sean personas que no están activas en temas políticos, en los momentos difíciles van a apoyar al pueblo, no van a apoyar la dictadura, Claro. ¿entiendes? Y todo lo que sale del mundo de buena fe, de artistas que tienen ellos controlados, ya les molesta. O sea, ser una persona, ya no estamos hablando de que en Cuba sea un problema ir en contra de la dictadura. Ser una persona que esté, que tenga mediáticamente un buen alcance y no apoya a la dictadura, ya para ellos es un problema. Y es un Y esa problema. persona tienen que eliminarla. Ya lo van a tener si están en la universidad. Muchas amistades mías que están fuera de Cuba, que ya lo han contado, el mismo Ruso, Ariel, yo, tuvimos problemas en las universidades y muchas amistades que están dentro que también los están teniendo. Lo que no pueden decirlo, porque en el momento, yo sí tenía que claro, en el momento en que ya yo me fuera a afrontar contra ellos, ya se iba a acabar la vida, se puede decir, llevable en Cuba, Es un ¿entiendes? suicidio social en toda regla. Es un El suicidio salto. social. Y como yo, hay muchísimos, pero sí es importante recalcar que en ese momento, lo que es SOS y 11 de julio, la comunidad de, se puede decir, artistas, influencers, creadores de contenido de Cuba, sí se unió. O sea, fueron muy pocos los creadores que no se pronunciaron. Todos, las amistades mías, las personas con las que yo tenía relaciones, ya sea buenas, malas, cualquiera, medianamente del mundo de creadores de contenido, se pronunció en ese momento. Carnota, eh, te voy a mencionar el nombre de los que están fuera para, Sí, ¿sabes? No, para no complicar a los que están dentro. Pero bueno, nadie se quedó callado en ese nadie momento se quedó y callado. ellos le cogieron mucho miedo. Le cogieron mucho miedo a que los influencers no los apoyaban. Y entonces ocurre lo que pasó, que salieron en el Granma, en la televisión, decían que éramos bots y la gente era como que quedaban aún más de ridículo, porque si tú me dices que es un bot, una cuenta que nadie conoce, está bien, pero una cuenta que la gente conoce, que tiene, no sé, en ese momento 40.000, 50.000 seguidores, ¿cómo vas a decir que es un bot? Me acuerdo que contigo, con Carnota, conmigo, con el ruso, Hasta intentaron hicieron un culpar listado. A Agustín Antonetti del fenómeno cuando Agustín lo que Exacto, hizo fue apoyar un movimiento, un hashtag que ya estaba creado y ya se estaba moviendo. Cristian, nos queda escasamente un minuto. Yo voy ujú, a concluir dándote las gracias por estar acá en este espacio. Y de verdad que ustedes, los memeros, los influencers, los jóvenes que están dentro de Cuba, yo siempre digo que el exilio tiene una responsabilidad con los que están dentro y es apoyarlos y nunca, pero nunca juzgarlos. O sea, lo que no pueden hacer es juzgarlos, porque hay ujú. que estar en el zapato de un joven cubano dentro de la isla, estudiante de la universidad, para saber a lo que se enfrenta, por ejemplo, participar en una manifestación. Darte las gracias por aceptarme esta invitación y un abrazo enorme, hermano. Estamos acá para cualquier cosa. Y bueno, mi gente, de esta forma culmina el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. La intención era que ustedes pudieran entender como yo la importancia que tienen a los jóvenes con influencia en redes sociales y por qué el régimen cubano los considera un peligro, los hostiga en las universidades, los persigue, hace que partan al exilio de forma obligatoria. Como siempre les digo, cuando su libertad de expresión se sienta amenazada, no duden en publicar un tweet, una publicación en Facebook con el hashtag no nos caerán. Ahí vamos a estar nosotros revisando y replicando su denuncia en el próximo episodio. Nos pueden encontrar en las plataformas de podcast, eBooks, Spotify, pero también en las redes sociales. Estamos en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Y también, por supuesto, se puede comunicar con nosotros a través del correo electrónico que le va a salir aquí en pantalla, no nos caerán cuba@gmail.com. Un gusto que hayan llegado hasta este punto del podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.